Bueno, ¿qué debe pasar mañana? Mañana los gremios docentes están anunciando esta huelga indefinida. Está con nosotros la viceministra académica de Educación, la profesora Agnès de Cotes. Bienvenida y buenos días. Buenos Oiga, días. que Buenos siempre, la días. primera vez que la conozco personalmente, siempre la he visto Sí. por Zoom. Bueno, ¿qué debe pasar mañana, Sí. viceministra? ¿Y qué pasa con los padres de familia que dicen, bueno, es que yo qué hago con mi hijo? Y sobre todo, ¿qué debe pasar en las escuelas particulares? Porque ninguno ha dicho que va a ir a que te suma Que ese se paro. suma, sí. Bienvenida y buenos días. Gracias, buenos días. ¿Qué debe pasar mañana? Lo que está sucediendo desde el 10 de marzo, que es la apertura del año escolar 2025. Estamos en la sexta semana del año escolar y nosotros invitamos a ese grado de responsabilidad y compromiso de nuestros compañeros docentes a que tomen sus decisiones de atender a los estudiantes en el sector oficial, porque el sector privado sí da clases, Claro. no tiene una convocatoria. Fíjese, viceministra, nosotros hemos conversado con varias agrupaciones, entre ellas la Asociación de Profesores, AMIA, AEBE, en estas últimas semanas, y de hecho ayer también conversábamos con un representante de AEBE y nos han sido muy puntuales. De la huelga va porque va. Y yo ayer precisamente le señalaba al profesor qué sería el cambio, cuál podría ser el cambio de rumbo de no irse a una huelga indefinida, y ellos hablan de una derogación de la ley que rige actualmente la Caja de Seguro Social. ¿A ustedes se le han presentado específicamente las molestias que tiene el sector educativo, el porqué de la huelga? Porque a pesar que aseguran los docentes que tienen el apoyo de los padres de familia nos preguntan, o sea, realmente no sabemos ahora por qué razón se van a una huelga indefinida. Que en el caso del Meduca, ¿qué información han recibido? Bueno, nosotros, la que ustedes también manejan, nosotros en el Ministerio de Educación de Puertas Abiertas hemos tenido mesas, tenemos instaladas mesas de trabajo con nuestros, los que pertenecen a gremios docentes sobre inquietudes de puntos específicos que impactan a el quehacer educativo. Este llamado y esta situación que tienen con que puedo disentir, no estar de acuerdo, pero de allí a dejar de atender a mis estudiantes, es la razón por la cual nosotros le decimos a nuestros docentes que fueron seleccionados para atender a un grupo de estudiantes. El sistema nuestro panameño tiene un reglamento para la contratación de los docentes y en efecto ellos participan en concursos, están en terna y son beneficiados con su selección. Por lo tanto, nosotros le pedimos muy respetuosamente de que el trabajo del aula de clase no tiene el tiempo de que si voy o no voy, hay que atenderlos. En estos momentos, y no es bueno hablar de medición, de te amenazo para que vayas a dar clase, sino o decir que puede ocurrir. Pero anteriormente ya han realizado ya 2 paralizaciones. Esas 2 últimas paralizaciones fueron sancionados algunos docentes con el no pago de salario por no asistir a clases. ¿Y cuál podría ser la medida en última instancia que podría tomar el Meduca contra los profesores que se vayan a esa paralización o huelga indefinida? Es importante resaltar que en un mes han solicitado 2 veces paralización de clases, ahora tercera vez y hablan de un paro indefinido, la cual nosotros en el Ministerio de Educación, con responsabilidad, que es la función nuestra de mantener los colegios puertas abiertas y estar atentos a atender. Cada uno de nosotros como maestro sabe, y cualquiera de nosotros en un puesto de trabajo, cuáles son los deberes y derechos. Así que eso tiene una claridad en cuanto a cada maestro que está en el sistema educativo, que es algo que el director del centro es el que debe manejarlo. Bueno, el tema es que todas estas huelgas y lo que provoca al final es que haya esa disparidad y que la educación particular vaya por un lado y la educación oficial por el otro. Y uno lo ve en lo que siempre he hablado con la ministra, los exámenes de ingreso a la escuela de medicina, pues solamente de 6 escuelas oficiales pudieron entrar, los exámenes de ingreso a la universidad tecnológica,
que también ocurre 3/4 de lo mismo. Y bueno, eso siempre tiene ese letargo. Y ya estamos en la mitad, Así 6 es. semanas es la mitad del primer trimestre del año. Así es. Un punto muy importante que usted ha comentado y es que las paralizaciones y todo lo que impacta el no estar en el aula de clase, el estudiante al final con los exámenes para ingreso a las universidades Sí, esas por su- consecuencias. son consecuencias y eso, por eso apelamos a el trabajo que hay que hacer de atender a los muchachos en el aula de clase. Leía casualmente la semana pasada, creo que fue el viernes, que la Asociación de Profesores argumentaba que la paralización básicamente, en el caso, porque es que es tan confuso, porque cada agrupación dentro del listado y el porqué de la huelga indefinida tiene diversos puntos y no se conoce concretamente el porqué de la huelga indefinida, pero en el caso de la Asociación de Profesores, profesora decía que se debe a que ellos van a luchar porque las jubilaciones de los estudiantes no sean, y cito textualmente, de miseria. Era lo que argumentaban que Sí, algo que va a fue ocurrir lo dentro de último, 40, fue lo 40 o último que 50 años. escuchamos del porqué de esta paralización. Sí, ayer manifestaba igual, o sea, nuestra preocupación. Hoy están preocupados por la calle de Seguro Social, un problema país, unas situaciones reales, hay un descontento, quiero manifestarlo, pero de allí a privar la atención de los estudiantes es Sí. la gran preocupación, porque como usted misma lo ha manifestado, ellos dicen por la calle del Seguro Social, pero después era por el tema de la mina, después pues ahora el con el tema del tema memorándum de- memorándum, control. Entonces, reflexionemos. Si las cosas son así, ¿cuándo atenderemos a los estudiantes? Sí, porque mire, los padres, y nos han hecho llegar, ya son desde semanas, que nos están señalando, profesora, que en muchos de los salones, no nos han mostrado pruebas concretas, dice que algunos profesores están incitando a los estudiantes, hablándoles del tema, y muchos padres dicen que les molesta porque no puede mezclarse la educación con política. O sea, ¿a ustedes han recibido esa misma denuncia? Sí, lo que ustedes también han visto en los medios y aquí sí importante el rol del director del centro. El director del centro educativo es el líder, el que tiene toda la parte objetiva, por ejemplo, en los actos cívicos. Hay una reglamentación y el director debe recibir de la comisión del acto cívico desde 2 días antes del lunes, por ejemplo, jueves en la semana, recibir y aprobar lo que va a suceder en el acto cívico. Así que nosotros también tenemos esas situaciones Y en este especiales que han caso, ¿qué sucedido. debe ocurrir? Los padres deberían, por ejemplo, porque no solamente dice que se plantea a nivel de acto cívico, sino también se traslada hacia los salones. ¿A esto quién le corresponde, de acuerdo a lo que me preguntaban los padres de familia, poner la denuncia? ¿A las regionales de educación o al propio director o directora del plantel? Bueno, el primer paso es con el director del centro y luego también poder manifestar, porque esto tiene una situación muy dinámica. ¿En qué sentido? Si sucede en el aula de clase, de acuerdo al contexto del contenido que se está dando, y es un tema de reflexión, a otro es que si el estudiante se siente que fuera de contexto de los contenidos se empieza a trabajar o se le empieza a enviar mensajes subliminales. Ya cuando usted está con un joven de 9º grado en adelante, tienen el criterio y la manera de análisis, porque ese es el proceso de aprendizaje, que les permite a ellos discernir entre en qué escenario se encuentra con su profesor. Y este es un acto de mucha responsabilidad por parte del estudiante hacia el padre de familia, por parte del docente, mi responsabilidad en el aula de clase, porque fui contratado para una función específica. Esto en el tema de la parte media, donde tengo varios profesores de diferentes asignaturas. Un poco más delicado el tema porque específicamente usted llega al aula de un periodo de 45 minutos mi hora, 35 minutos mi hora. Llego con una planificación. Tiene que llevar una secuencia de la clase que llevo en la semana, que debo lograr, si lo veo 2 veces por semana, 3 veces por semana, lograr contenidos significativos para la vida en transmitirle. Fuera de eso, que tengo que manejar lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal dentro de esa clase. Entonces, en el contexto que el profesor empiece a trabajar contenidos muy distintos a los que el estudiante sabe
que están programados y que son de la asignatura, es allí donde entran las situaciones en conflicto y es donde los padres de familia se han quejado, están inquietos. Sí ha recibido la denuncia. Sí, la que ustedes también han visto y que salen también en las redes. Y nosotros siempre le decimos, el trabajo de hogar y la escuela no debe estar divorciado, debe haber entendimiento. En secundaria se trabaja con la parte del consejero. El profesor consejero lleva una misión muy clave y orienta a sus estudiantes. Han sucedido casos, uno cuando está en el aula de clase se encuentra con diferentes situaciones que tienen muchas veces los estudiantes. Lo primero que uno hace es los pasos que corresponden internos. No, lo cierto es, viceministra, que lo que no quieren los estudiantes es a poner la denuncia, que después se tomen represalias con las notas, que eso es lo que no quieren. Viceministra, otro de los puntos, porque anteriormente conversábamos precisamente, y lo digo con nombre propio, con la agrupación AMIA, le decíamos que nunca hemos visto a docentes ir a las calles antes de que inicien las clases, no dentro del periodo de clases, para protestar quizás por la falta de planteles, las remodelaciones. Siempre se hace ya una vez han iniciado, claro, es una forma estratégica de hacer cuando han iniciado las clases, pero nunca hemos visto que lo hacen los fines de semana. Si están preocupados con la educación, ¿por qué vamos a afectar la educación? Realmente no supieron contestar, pero en los 30 años que tengo de periodismo nunca he visto de que vamos a hacer una paralización un fin de semana, no vamos a afectar a los estudiantes, y también convocar a que los padres de familias también los apoyen. Siempre ha sido en horas de clases y cuando se recuperan esas clases, esas horas perdidas. En este caso fue un día, se paralizó, después 2 días se paralizaron, son 3 días paralizados en menos de un mes. En este caso se habla de una huelga indefinida, no se sabe a ciencia cierta cuántos días serían. Sí, en efecto es un tema de reflexión y necesitamos apostar a ese grado de responsabilidad de más de 50.000 docentes en el sistema educativo oficial, porque como usted bien lo ha manifestado, tenemos oportunidades de no estar de acuerdo y disentir sin impactar el trabajo que me corresponde, que es atender a mis estudiantes. Y tiempo no se recupera. Todos estamos seguros que el contenido se cubre, pero ese tiempo, ese aprendizaje, ya lo hemos vivido nosotros con una pandemia, un tema mundial de salud. Fue un desastre total aquí. Claro. 2 años. Fue el país que a nivel mundial cerró más tiempo las aulas de clase. Los compañeros docentes deben entender que ese impacto que aún todavía nosotros tenemos en el tintero de poder nivelar a nuestros estudiantes versus en que cada vez que nosotros no estamos de acuerdo como asociaciones de gremio, llamamos a una convocatoria de paralización de clases, eso ya debe tener otro norte, porque nosotros no estamos convencidos, estoy convencida desde mi rol como viceministra académica, que la educación es un derecho, que debemos defenderla y es el rol del Ministerio de Educación. Pero hay algo que también vale la pena mencionar, y es que todavía cerca de 1/3 de los directores son interinos. Sí, y ellos no quieren líos con sus colegas. ¿Cómo hacer para que la mayor parte de ellos sea ya nombrados en su posición? Interesante pregunta. Nosotros nos hemos encontrado, tenemos 3.102 escuelas, nos hemos encontrado con muchísimos colegios de directores encargados. Nuestra ministra dice, no queremos directores con apellido. Hacen una función igual de responsabilidad, pero sin embargo, puedo decirte que hay muchos encargados haciendo su trabajo de manera eficiente, no mirando si no tengo el título de la parte titular. Lo digo, pero profesora, porque a la larga son los que les va a tocar hacer el informe del descuento de los docentes mañana. Sí. Bueno, en ese sentido. Pero la buena noticia es que ya estamos preparando un concurso directivo para tratar de minimizar esa situación del encargado. Pero manifiesto, felicito a muchos docentes que están en sus puestos con 257 encargados de las direcciones, desarrollando un trabajo con muchísimo profesionalismo, con las competencias que nosotros exigimos
para un cargo como tal, que no solamente es manejar la parte administrativa, la parte socioemocional del equipo. Es bien difícil la articulación, porque con la experiencia de directora de un centro educativo en el área de San Miguelito, puedo decirles que hay que tener de verdad un rol de mediación entre situaciones de toda la comunidad educativa. Sí, es Así difícil. que sí, es un poco difícil, pero es un trabajo muy lindo, porque resulta que lograr que todos entendamos que el norte y el centro es el estudiante, Sí. y que el pequeño gobierno, como yo siempre digo, en las escuelas es la comunidad educativa, que el director es el que dirige la orquesta, que al final su voto delibera situaciones, escuchas todas las voces y tomas la decisión correcta. Cuando uno ve un colegio que se trabaja con la comunidad educativa, los ruidos son menores. Siempre hay desafíos en los colegios. Nosotros también anunciamos ya la semana pasada el inicio de la Escuela de Líderes Educativos, y este sábado, 26 de agosto, iniciamos con los primeros 650 directores a nivel nacional con la formación La de capacitación. líderes educativos. Ok, Bueno. ¿qué debe pasar mañana con aquellos que se vayan? Porque ayer el profesor Luis Sánchez de AEB me decía, nosotros vamos a estar en los bastión de lucha. Así que van a estar ahí abajo en la Interamericana en Santiago, Con la olla frente común a la dice que iban a iglesia del hacer. Carmen, pues donde siempre se reúne. Es decir, ¿qué hace la madre que a las 5 de la mañana dice, bueno, vete para la escuela? A un niño de Sí, es que es séptimo, de tan- octavo grado. Es Tan decir, difícil ¿qué hacer? decisión. Sí, nuestras escuelas estarán abiertas. Los directores de los centros educativos, cada uno en el contexto de su realidad, atenderá a los estudiantes. Miren, yo apuesto a ese grado de responsabilidad, y que de manera individual, aún el que está en situaciones indecisas, tome la decisión correcta, atender a sus estudiantes, porque Panamá necesita que los estudiantes avancen. Recordemos, el estudiante que va a la práctica profesional necesita los tiempos. El calendario escolar tiene un sentido. O sea, nosotros estamos en la sexta semana, tenemos un proceso de cumplimientos en el aula, donde se suspende el afectado quién es. El estudiante. Estudiante, no el Entonces, profesor, no, que sigue no hay caso. cobrando. ¿Qué sigue nos cobrando. mueve a todos en esta mesa? La educación Sí. de nuestro país. Los padres de familia tienen que tomar la decisión correcta. Tenemos que hacer la reflexión. Ustedes aquí conmigo somos alguien hoy día, porque nuestros familiares, el acudiente, el papá, nos enviaba a la escuela. Sí. Había esa articulación de las necesidades de educar a nuestros niños. Miren, la alimentación, solo vamos a ver el impacto, un impacto de un segundo reflexionar. Nosotros tenemos servicio de alimentación en más de 1000 escuelas de un plato completo. Sí. Tenemos el tema de la leche, de la galleta, y ¿saben cuántos niños en el país? Ellos van a la escuela y dicen, allá me comer. van a dar un plato de comida. Sí, el cambio es radical. El cambio es radical. El impacto, si nos vamos a ver, nuestros estudiantes se preparan de acuerdo a los contenidos que le dicen el profesor. Hay muchos estudiantes que avanzan solos en casa, pero otros que no tienen la guía necesitan a su maestro. Claro. Los maestros, por ejemplo, participo en algunas actividades de ellos, donde tienen la programación de todo lo que tienen que trabajar los niños en el aula. Donde eso se suspende, nosotros tenemos un impacto en negativo. Entonces, tenemos que tomar la decisión correcta. Sí, tenemos derecho a disentir, a no estar de acuerdo, pero las innovaciones tienen que ir en todas las líneas. Sí. Como ahora sí, digo, no estoy de acuerdo, ese es mi derecho, pero yo no voy a dejar de ir a atender a mi estudiante. Nosotros tenemos jornada de matutina y vespertina. Tenemos situaciones críticas que se dejan de atender. Imaginémonos ahora la situación de los que tienen transporte colectivo privado. O sea, todos tenemos que estar enrumbados hacia un solo norte. ¿Hacia dónde va el panameño? El niño, ¿hacia dónde va? Hacia la escuela. Recordamos nuestros abuelos,
que siempre lo primero que, a levantarse, ¿y dónde? ¿Qué es lo primero que te enviaban? A la escuela. A la escuela. Todos estábamos claros Bueno, pero que el adolescente, el niño, tenía ese- que ir a la escuela y el maestro consciente que mi primera función es atender a mi son estudiante en el ¿qué? aula. 18, 20 gremios docentes. 23 decían. 23. Ujú. Todos están sumados en este paro. Bueno, nosotros tenemos informe de muchos miembros de gremios que han manifestado que ellos no van a participar. Escuelas que están manifestando en mi colegio hay clases normales. Los directores están manifestando la escuela está abierta y los profesores están llegando. Algo sucedió en estos dos paros anteriores y que es bueno recordarlo. Los profesores estaban en sus aulas, pero los estudiantes no llegaron. Así Claro, que por el temor de Ay, los padres. así es. Sí. Entonces, apostemos por la educación. Claro. Panamá necesita que actuemos con firmeza, que actuemos con responsabilidad y sobre todo pensando que ellos son los niños y jóvenes que mañana estarán en nuestros puestos de trabajo. ¿Qué haremos con una globalización que no es como que voy a competir por un puesto de trabajo solo entre panameños? No, Sí. ya no es así. Aparte, nosotros tenemos que soñar y estar claros que los estudiantes se preparan no solamente para ir a buscar un empleo, sino también para ser emprendedores y hay que trabajar hacia allá. Ojalá. Los exámenes de la universidad no se detienen en las fechas, no hay ajustes, no No. hay cambio. Entonces, No tomen en cuenta todas las huelgas que hubo en su escolaridad, no. Así es. Definitivamente. Ojalá que mañana esto no pase a mayores, viceministra. así es. Ojalá que sí. Bueno, y así que su consejo es manden a sus hijos a la escuela. Es que definitivamente las puertas están abiertas, la función nuestra es con responsabilidad. Todos tenemos un rol, el maestro, el directivo, el padre de familia. Hagamos valer nuestro valor como padres de familia, como docentes en el aula y vamos a atender a nuestros estudiantes porque ellos no distinguen el gran peligro que tienen de no estar en la escuela. Porque a mí me llamó la Nosotros los atención- adultos somos los que tenemos que decidir esto. Porque a mí me llamó la atención, viceministra, que uno oía las consignas de los maestros en ese paro de 48 horas y la mayor parte iban dirigidas a la ministra de Educación, no iban Sí. dirigidas a la ley del Incluso seguro. hasta pedían renuncia y todo. Es decir, viene nuestra segunda entrevista, nuestra siguiente entrevista, perdón, es con don Francisco Bustamante, que le vamos a preguntar realmente con las condiciones que tiene el sector educativo, esta ley afecta al sector docente y cuál es, y al sector bananero, por ejemplo, que también ha dicho que se suma mañana a ese paro indefinido. Así que, pues, viceministra, por eso me llamaba la atención, porque la mayor parte de las consignas de los maestros en el paro de 48 horas eran contra la ministra de Educación. No así contra la ley. No contra la ley. Y esa es una de las situaciones que en este contexto, gracias por darme la oportunidad de manifestar y poder decirle a los docentes, a nuestros colegas, recordemos que somos maestros y que debemos demostrar con palabras y con hechos esas conductas apropiadas. Nosotros somos el modelo de nuestros jóvenes y si estamos tratando de atentar o de desfigurar el trabajo que se hace del compañero, el logro que nosotros vamos a hacer es en negativo. Por favor, compañero, el debido respeto a nuestras autoridades. Nosotros también nos dirigimos con respeto a ustedes Sí. y parece necesario, ¿verdad? Subir el nivel del Reflexionar. debate. Subir el nivel del debate. Estamos por un tema, discutimos por el otro, y el norte nuestro, desde nuestra líder, la ministra de Educación, siempre ha sido mantener informado a los compañeros. Se hicieron debates, se hicieron las comisiones de ética del educador, hicieron una actividad con las propias autoridades de la Caja del Seguro Social para explicarle de manera voluntaria donde ellos decían que sí les impactaba o no el tema de la ley. Entonces luego dice, no, es que le va a impactar aparte de los estudiantes. Es una ley que a 6 años va a revisarse. Hay puntos claves que ellos dicen necesitamos que nos aclaren. Pero para todas estas situaciones, el debate de altura, con responsabilidad,
es necesario parar las clases. Sí. Esa es la reflexión que nos debe llevar a todos. ¿Por qué? Si yo tengo otros mecanismos como el maestro, como el modelo, para poder llegar a acuerdos, soy el que debo enviar el mejor mensaje de comunicación con las autoridades y con respeto, para entonces estar en el aula de clase mostrando a nuestros estudiantes cuáles deben ser las fórmulas correctas de dirigirse o de estar mostrando mi descontento, mi desacuerdo, pero sin el irrespeto a las autoridades. Sí, así Así es. mismo es. Eso es importante. Bueno, Agnes de Cotes, viceministra académica de Educación con nosotros. Gracias por Gracias estar a usted. aquí.